Nikola Tesla. Muchos conocemos este gran personaje, comparto esta frase de él. Nuestras virtudes y nuestros defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, el hombre deja de existir. Nikola Tesla pues fue una figura muy influyente en la historia, la ciencia y la tecnología. Eh, Iremos contando parte de su historia y de cómo se va desarrollando sus grandes patentes definitivamente. Bueno, cuando Nikola Tesla tenía 17 años, pues fue enfermado por el cólera y estuvo muy cerca de la muerte, estuvo muy cerca de no recuperarse, pero pues lo logró. Antes de que se lograra recuperar mientras estaba grave, su padre le prometió que si se aliviaba, lo metería a una escuela de ingeniería, así como él quería estudiar. Así que fue la manera en que ingresó a la Universidad Politécnica de Graz, en Austria. Es aquí en esta gran ciudad en donde llega a él esta grande idea de de promover la energía gratuita a todo el mundo. Más adelante pasa de Graz a Viena, donde trabajó en la gran compañía telefónica, esto en el año de 1881. Y así es como concluye o lleva a cabo un gran periodo en Europa. Y pues en París llega a encontrar un buen trabajo dentro de la compañía Edison. Después de eso, Tesla viaja a Nueva York para encontrarse con este gran personaje en la historia, con Thomas Alva Edison, que definitivamente pues era alguien que iba a marcar su vida. Eso fue en el año de 1884. Cuando Tesla va a Nueva York para encontrarse con Thomas Alva Edison, definitivamente para encontrar un buen trabajo con él, su antiguo jefe en Europa, Charles Batchelor, le provee una carta de recomendación, la cual llevaba unas palabras como estas. Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es el joven portador de esta carta. Con esta gran carta de recomendación, Edison no dudó en contratarlo. Pero pues con el tiempo llegaron a haber diferencias muy grandes en cuanto a la manera de trabajar y la orientación del trabajo. Y es así como empieza esta gran guerra de las corrientes. Como sabrán, la guerra es entre la corriente continua y la corriente alterna. Edison pues era defensor y pues el primer inductor de esta corriente continua. Y pues sí, Edison sí logró tener centrales eléctricas en donde se le daba energía apenas a centenares de clientes. Eso a principios del año 1880. Sin embargo, Tesla estaba convencido que la corriente alterna pues era una mejor solución. Sabemos nosotros que llevamos este tipo de carrera, esta carrera profesional, sabemos que la corriente alterna pues es una corriente eléctrica en donde el sentido y la magnitud están conformados por ciclos. Y bueno, esto definitivamente no tardó en imponerse o tenerle frente a la corriente continua. Y pues hasta la fecha, hoy en día, seguimos utilizando en nuestros hogares lo que hoy conocemos la corriente alterna. Definitivamente la idea de Tesla era muchísimo mejor que la que implementaba Edison, pero pues desafortunadamente esto desató un gran conflicto y es aquí cuando empieza la guerra sucia, donde se enfrentan Tesla y Edison con ataques o acciones, exposiciones, experimentos. Bueno, Tesla conoce a George Westinghouse, eh, que habría desplegado una red eléctrica de corriente alterna en Massachusetts. Esto era una gran oportunidad para Tesla, sin embargo, cuando Tesla decide moverse a esta nueva empresa, Edison comienza a ridiculizarlo, como les comentaba con esas acciones. Eh, Electrocutan a un elefante con corriente alterna, eso para meterle miedo a la gente y que sigan consumiendo esta corriente continua. También se crea la silla eléctrica. Definitivamente esto le da más miedo a la gente. Esos espectáculos es a los que les comentaba y desacreditaban completamente la corriente alterna.
hubo un punto en donde Tesla, trabajando para él, le propone mejorar su generador. Edison acepta y le promete $500. Tesla definitivamente trabajó mucho tiempo, largos meses, y muy apenas en ese lapso de tiempo durmió a lo mucho 80 horas. Y definitivamente, como no conocemos o hemos escuchado hablar de Tesla, definitivamente lo consiguió. Edison no solo cumplió con su palabra y le pagó los 500, sino que le dice estas palabras: cuando seas un americano cabal, lograrás comprender una buena broma yankee. Era una burla para Tesla. Es aquí como Tesla se despide de Edison. Ya había pues obviamente aguantado mucho, y pues renuncia a tantos años de admiración, ¿no?, que Tesla le guardaba. Wardenclyffe, el sueño que nunca llegó a ser. Tras los éxitos cosechados por la corriente alterna durante los años anteriores, Tesla se decidió a apostar de lleno a su gran sueño: lograr energía y comunicaciones inalámbricas. Este proyecto comenzó a materializarse a través de la Torre de Wardenclyffe, también conocida como Torre Tesla, una torre de alta tensión con una antena de 30 metros de altura, cuya finalidad era permitir la telefonía comercial transatlántica, impulsar las retransmisiones radiofónicas y demostrar que era posible transmitir energía de forma inalámbrica sin cables entre el emisor y el receptor, y además de forma gratuita. La Torre Wardenclyffe recibió su nombre de James S. Warden, banquero y abogado, que recibió parte de unos terrenos comprados en Shoreham para crear una comunidad llamada Wardenclyffe Old Town. Cuando pidió más fondos para continuar investigando, le fueron negados de forma inmediata. Había demasiados intereses en juego como para permitir que un inventor como Tesla acabara con ellos. Wonderland se vio obligada al cierre antes de ser totalmente operativa y a demolirse parcialmente en el año de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Tesla ya tenía más de 60 años. En los últimos años de su vida, The Times entrevistó a Tesla, quien reveló que solo esperaba vivir el tiempo suficiente para al menos colocar un aparato en una habitación que pudiese activarse con la energía de su alrededor. En su crepúsculo, Tesla murió solo y abandonado. Tras fallecer en el año de 1943, comenzó la campaña para borrar su nombre en la historia y atribuir sus éxitos a otros, así como centrar su recuerdo en su carácter excéntrico. Por ejemplo, Edison fue proclamado padre de la electricidad y Marconi inventor de la radio, pero ambos, sin Tesla, no hubieran sido nada. Algunas de las razones o motivos por los que se pretendía olvidar a Tesla son los siguientes. Tesla nunca quiso enviar ningún artículo a la comunidad académica, ganándose su enemistad y con ella su oposición a cualquier nuevo invento que creara. El sueño de Tesla era obtener energía gratuita para todo el mundo, y además enviada de forma inalámbrica. Esto chocaba frontalmente con las aspiraciones del poder económico y los monopolios energéticos, que veían peligrar su negocio. Tras su muerte, el propio Edison renegó de Tesla y se sumó a la corriente más crítica y difamatoria contra él. Edison fue el empresario, pero Tesla fue el genio inventor. El gobierno estadounidense incautó a través del FBI todos los documentos, incluyendo estudios e investigaciones propias. Su familia tardó años en recuperar dichos documentos, para lo cual tuvo que contar con la ayuda de la embajada de la antigua Yugoslavia, y desde entonces se encuentran expuestos en el Museo de Nikola Tesla. Bueno, algunos inventos que en realidad fueron obra de Tesla, como la ley de Stilger, dice que normalmente ocurre que un invento no le ponen el nombre del inventor a la persona que investigó, que creó todo lo que investigó todo lo necesario para poder crear ese invento, sino se lo adjudica a otra persona que en realidad solo investigó lo que ya otra persona lo había hecho, a lo que ya tenían unas patentes,
y se lo adjudica que él hizo, que inventó esa parte, que inventó ese nuevo descubrimiento, ese nuevo invento. Uno de los inventos más que fue un plagio, un super plagio, fue el del radio con Marconi, en el cual pues una de las patentes de Tesla pues viene toda la investigación de cómo crear el radio y la transferencia de sonido por ondas. Eh, la lista, bueno, hay una lista completa de patentes de Tesla, hay un mínimo de 278 reconocidas en 26 países. Uno de los inventos que hizo Tesla fue el motor de corriente alterna, radio, resonancia magnética, radar, submarino eléctrico, lámpara de pastilla de carbón, despegue y aterrizaje vertical de aviones, rayos X, bobina de Tesla, transferencia inalámbrica de energía, control remoto, microscopio electrónico, sistema de propulsión de medios electromagnéticos sin partes móviles, herramientas de medición y control climático y radio de la muerte. Bueno, también Tesla, ya que fue el que inventó la electricidad, también predijo algunas de las tecnologías nuevas que tenemos en la actualidad, y eso que él vivió hace décadas. Bueno, una de las predicciones que él dijo fue el Wi-Fi. El inventor llegó a escribir que describir que algún día sería posible transmitir señales telefónicas, documentos, archivos musicales, videos en todo el mundo usando tecnología sin cable. Hoy es posible esto a través del Wi-Fi, a través de las redes inalámbricas y todo eso de redes. Otro fue los teléfonos móviles, los smartphones. Tesla reveló en una de sus pronósticos futurísticos en una entrevista con revista estadounidense Colliers en 1926, desarrollando su idea de que una tecnología capaz de transmitir imágenes, música e incluso video al mundo, acuñó la frase tecnología de bolsillo, llegando a predecir la invención del smartphone casi 100 años antes de que se hiciera realidad. Podemos presenciar y escuchar eventos como si estuviéramos presentes, él explicó. Bueno, eso sería todo aparte de Tesla y pues hasta luego.